que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana, hermano, vamos a honrar el nombre de Cristo. Vamos a exaltar su nombre. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, hermano, y vamos a orar para invocar la presencia del Señor en medio nuestro. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos la gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Señor, qué gran privilegio es poder entrar a tu presencia, Señor, con acción de gracia por la salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado en Cristo. Padre, gracias, porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo, Señor. Padre Celestial, tú te hiciste hombre en Cristo, oh Dios. Te vestiste de humanidad, Señor, tú humillaste hasta lo sumo, dice tu palabra. Señor, moriste en una cruz y al tercer día resucitaste para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y esa es una gran noticia, la mejor noticia que los hombres podemos escuchar. Padre, en esta mañana, porque Señor, entendemos que por tu gracia podemos entender que tú eres Dios. Venimos, Señor, delante de ti a atribuirte la gloria y la honra que tu nombre merece. Padre, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Creador, porque tú eres el Dios justo de toda la tierra. Padre, venimos a adorarte en esta mañana. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo yo te ruego, te suplico, Señor, que tú perdones el pecado de tu pueblo, que tú perdones nuestra iniquidad en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, te rogamos, Señor, que tú nos perdones porque nosotros hemos pecado. Señor, y nos acogemos, Señor, a Jesucristo en esta mañana. Señor, y es por su muerte en la cruz y resurrección, por su sangre derramada, Señor, que te ruego, perdona nuestra iniquidad. Señor, y acepta la ofrenda de nuestros labios y de nuestras manos. Señor, acéptala con olor fragante. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana queremos rogarte por nuestra hermana Lupe Hernández. Señor, te suplicamos, Señor, que tú, oh Dios, seas con ella. Señor, Padre, mira su salud, pon tu mano sobre ella. Señor, bendícela, Señor, obra en ella y en que en este tiempo, Señor, su fe no falte. Señor, y ella pueda ver en su cuerpo, en su vida, Señor, el poder del Cristo vivo y resucitado obrando. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece a su familia también y tu gracia, Señor, sobreabunde en ellos. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te ruego también por nuestro hermano Josué, Señor. Padre, mira, Señor, allí donde él esté en su casa, te ruego que tú, Señor, también lo asistas, sé con él en su recuperación, Señor. Y te pido, Señor, que tú obres no solamente en su recuperación física, sino que también tú obres, Señor, en su relación contigo, en su vida espiritual. Padre, yo te ruego por mi hermano Ubaldo en esta mañana, Señor, también te suplicamos una vez más por él, Señor, que tú lo ayudes en su recuperación, Señor, y que él pueda, Señor, estar listo para ir a trabajar mañana. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, son muchas nuestras necesidades en esta mañana, pero tú eres suficiente, Señor. Padre, yo te ruego que tú obres en nuestras vidas, que tú nos hables en esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Señor, que los que están muertos espiritualmente puedan recibir vida, Señor, a través de tu palabra. Los que están débiles sean fortalecidos. Los que están tristes, Señor, puedan experimentar el gozo tuyo a través de tu palabra. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestros ojos en ti. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, bendícenos, Señor, y ministranos en esta mañana, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos quedamos en pie. Vamos a alabar al Señor en esta mañana a través de un himno que se ha cantado a través de los años en la iglesia cristiana. Y es un canto a la Trinidad, a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un canto que nos habla acerca de quién es Dios, cómo Él trabaja en nuestra vida, lo majestuoso que es su nombre. Si no lo sabes, si nunca lo has escuchado, yo le invito a que lo escuche y a medida que lo cantemos, que se una a nosotros a cantarlo también.
A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Que la creación proclame hoy su nombre majestuoso es. Postrémonos para adorar a la bendita Trinidad. Bendito Dios, que mi alma salvó. Bendito Dios, Él tiene toda bendición. Bendito el Rey en su esplendor, su reino nunca acabará. Hoy y por la eternidad, adoro al que la cruz murió. Bendito Dios, que mi alma salvó. Bendito Dios, Él tiene toda bendición. Bendito Dios, que mi alma salvó. Bendito Dios, Él tiene toda bendición. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la Amén. En esta mañana, hermanos, nosotros no estamos alabando al Señor nosotros solos, sino que estamos unidos, no solamente al coro celestial, sino a tantas iglesias alrededor del mundo que hoy se reúnen para celebrar que nuestro Señor ha resucitado. Por eso nos reunimos los domingos, porque estamos celebrando la resurrección del Señor. Vamos a cantar todos juntos el Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que todo lo creó, y que también, a pesar de que lo creó todo, Él mismo tomó forma de siervo, se vistió de humanidad y vivió entre nosotros y murió por nosotros. Vamos a cantar a su nombre. El Dios
Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos. Para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Efesios 4:12 dice, hermanos, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, ¿están contentos primeramente? ¿Amén? ¿Poquito? No, deberíamos estar contentos, hermanos, porque el hermano,
Dios nos dio otro día más y estamos en su casa, estamos bendecidos. Así es que bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Siéntase contento de estar aquí adorando al único Dios verdadero y siéntase contento y salude a su hermano y dígale que lo aman en nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, ahora tenemos tiempo para las ofrendas. Este tiempo se lo pasamos al hermano Martín. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas esta ofrenda y que la uses para que tu reino siga creciendo y la multipliques, Señor. Sé con todo lo que aquí se haga y se diga, y abre nuestro corazón y nuestra mente para asimilar todo lo que aquí se haga y se diga. Yo te lo pido en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este es un canto nuevo que estamos cantando, vamos a cantar durante las ofrendas. Está muy bonito, póngale atención, hermanos, y ahorita la hermana le va a resumir un poco más de lo que se trató el canto. Hermanos, este himno que vamos a enseñar hoy describe lo que es la vida cristiana desde el principio hasta el final. La Biblia describe al Señor Jesucristo como nuestra roca inconmovible de los siglos. Y este himno se llama Roca de la Eternidad. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él es nuestro refugio de la ira de Dios. Ya no tenemos más condenación porque estamos seguros en Cristo. Pero a medida que caminamos en la vida cristiana y que el Señor nos va santificando, Él sigue siendo nuestra roca de la eternidad. En Él nos refugiamos, en Él tenemos seguridad. Y aún cuando lleguemos a la presencia del Señor, el día que estemos delante del Dios Todopoderoso, no vamos a llegar haciendo alarde de lo que nosotros somos o de lo que hacemos, sino que vamos a llegar refugiados en la roca de la eternidad, que es Jesucristo, el único que nos puede dar protección. Vamos a cantar Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, mi refugio proveerás, por la sangre y el dolor que de tu cuerpo brotó, purifícame.
verdad, límpiame de mi pecado. Nada hay que pueda hacer y tu ley satisfacer. Si yo anhelo el obrar y si yo obro sin cesar, suficiente no será. Solo tú puedes salvar. Nada tengo de valor, a tu cruz me aferro hoy, a ti vengo, vísteme, sé mi ayuda, guíame, a tu fuente correré, lávame como moriré. Cuando llegue mi final, a la muerte de enfrentar, a ti que eres justo juez, en tu trono te veré, roca de la eternidad, mi refugio proveerás, mi refugio proveerás. Hermanos, en esta semana que empieza hoy, cuando venga la prueba, refúgiate en Cristo. Cuando no puedas cumplir su ley a la perfección, refúgiate en Cristo. Recuerda que nada es suficiente, solo Él puede salvar. Bien, hermanos, la lectura bíblica se encuentra en Juan 5, del 1 al 18. Y este tiempo se lo damos a la hermana Jane. Scripture is found in John chapter 5, the first 18 verses, if you have it in English. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en la reverencia al Señor. Dice, después de estas cosas había una fuerza de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado un hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron,
¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuran matarle, porque no solo quebrantaban el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndoles igual a Dios. Muy bien, hermanos. A continuación vamos a tener la cena del Señor y este tiempo se lo vamos a dar. Puede sentarse, hermano. Es precisamente, hermano, porque Jesucristo es la roca de la eternidad, es nuestra roca. Es precisamente por esa razón que nosotros, hermano, podemos hoy venir a la mesa del Señor y tener comunión con Él. Amén, hermano. Quiero, hermano, antes de participar de la mesa del Señor, quiero, hermano, leer un texto bíblico. Y como acabamos de decir, esta es la mesa del Señor, esta no es la mesa de la primera iglesia bautista. Significando, hermano, que todos los que son parte del cuerpo de Cristo, todos los que han nacido de nuevo y han entendido el Evangelio, han nacido de nuevo y han sido bautizados y están en buena comunión con el Señor y con la iglesia, pueden participar de esta mesa. Y, hermano, dice Jeremías, capítulo 31, verso 27, no lo busque, yo solo voy a leer. Dice el verso 27 en adelante, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Este es el pasaje, amados hermanos, en que el profeta Jeremías, inspirado por Dios, hermano, habla de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con el hombre. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios hizo varios pactos con el hombre. Y uno de esos pactos, hermano, es el pacto mosaico, el pacto de obras, como es conocido también, que apuntaba a un pacto mucho más excelente, al nuevo pacto que Dios haría con el hombre en la persona de Jesucristo. Y este pacto, hermano, tenía una característica especial. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el antiguo pacto o en el pacto de obras, hermano, la ley, hermano, anunciaba al hombre, hermano, la necesidad de un Salvador, la necesidad, hermano, de reconciliación con Dios, porque la ley, hermano, en el pacto mosaico, hermano, nos enseñaba, nos apuntaba nuestro pecado y nuestra inhabilidad para poder agradar a Dios. Pero, amados hermanos, en la ley, el pacto de obras o el pacto mosaico no proveía, aunque anunciaba y me mostraba mi pecado, no proveía, hermano, la solución para mi pecado, porque aún los sacrificios antiguos testamentarios, hermano, apuntaban a un sacrificio por excelencia, al sacrificio, hermano, del Cordero de Dios en la cruz del Calvario.
Y el nuevo pacto, hermano, del que habla Jeremías, fue instituido, hermano, fue consumado por Jesucristo cuando Él murió, hermano, en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestro pecado. Y por este nuevo pacto, hermano, que Dios hizo con el hombre, que Dios iba a hacer con el hombre en Jesucristo, hermano, es que nosotros, hermano, hemos sido regenerados. Cuando Él dice, daré mi ley en sus mentes, en sus corazones, está hablando, hermano, de la obra que en este nuevo pacto, hermano, la obra que el Espíritu de Dios obraría, hermano, en el corazón de aquellos que el Padre llamaría para sí. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre, hermano, llama a los que Él quiere salvar. El Hijo provee la base de la salvación de los que el Padre llama. Y el Espíritu Santo aplica en el corazón de los llamados los beneficios de la redención. Y es por esa muerte, hermano, y resurrección de Cristo que hoy nosotros podemos tener salvación. Cada vez, hermano, que nosotros venimos a la mesa del Señor, y es importante que nosotros, hermano, enfaticemos esto. La mesa del Señor, hermano, la Santa Cena, es un drama, hermano, es una predicación, hermano, demostrada, hermano, del Evangelio. En la Santa Cena es, hermano, una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que nosotros venimos a la mesa del Señor, cada vez que practicamos, hermano, o participamos de la Santa Cena, estamos, hermano, anunciando la muerte de Cristo. Cada vez que la iglesia participa de esta ordenanza, lo que estamos haciendo, hermano, es anunciándonos a nosotros mismos en primer lugar y a todos los que están con nosotros y que no conocen al Señor, que en la muerte de Cristo, los muertos podemos tener vida. Amén, hermano. En la muerte de Cristo, porque Cristo murió y Él derramó su sangre, tú y yo podemos tener vida. Amén. Y en esta mañana, hermano, con gozo en nuestro corazón, con gratitud en nuestro corazón, vamos a venir a la mesa y participar, hermano, de esta ordenanza. Pero antes de hacerlo, hermano, quiero darte 2 minutos para que tú ores, hermano, ahí personalmente. Si tú no has entendido el Evangelio, es mi responsabilidad como ministro de Jesucristo advertirte esto. Si usted no ha entendido el Evangelio, si usted no está seguro de que usted tiene una relación con Dios en Jesucristo, solamente observe la Santa Cena, no participe de ella, ¿verdad? Porque participar de la Cena del Señor sin entender la Cena del Señor, sin entender el Evangelio y sin tener una relación con Jesucristo, hermano, es, hermano, participar de la mesa indignamente. Por eso yo quiero exhortarte a que tú ores y examina tu vida y preparémonos, hermano, para tomar de la mesa de la cena del Señor. Vamos a dar 2 minutos, hermano, para que usted ore personalmente con el Señor. El hermano Martín va a dar gracias a Dios por el pan y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor Padre bendito, te damos gracias porque tú sacrificaste por nosotros. Ahora, Señor, ponemos el pan, que es lo que representa tu cuerpo, Señor, que lo vamos a comer como tú lo dijiste, que lo hiciéramos en memoria tuya cada vez que se hiciera. Esto lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de él todos. Hermano Rolando, dar gracias por la copa y por la sangre de Cristo derramada en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más, porque tú nos haces partícipe de esto, Padre, de poder tomar esta copa, Padre, esta sangre que fue derramada en la cruz y por la cual tú diste lavar a nuestros pecados por medio de ellos y la salvación, Padre. Ahora te pido que estés con nosotros y podamos participar hasta tu llegada. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber dado gracias, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de ella todos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta oportunidad de poder venir a tu mesa. Gracias, Señor, porque por Jesucristo, nosotros que antes éramos enemigos tuyos, hoy podemos, Señor, ser parte de tu familia y venir a esta mesa y tener comunión contigo. Y no solamente comunión contigo, sino también comunión con nuestros hermanos. Amén. Padre Celestial, alabado sea tu nombre en esta mañana. Recibe la gloria, la honra y el reconocimiento del corazón de tu pueblo, porque nosotros te reconocemos como el Dios de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Quiero, hermano, invitarle a buscar en su Biblia, en el Evangelio de Juan, Los niños. capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, hermano, y vamos a estar leyendo desde el verso 1, hermano, en adelante. Los niños, hermanos, menores de 7 años, pueden pasar, hermano, con la hermana Lili para que tengan a su clase. Niños menores de 7 años, de 7 años en adelante, se quedan aquí con nosotros. Juan capítulo 5, hermano, desde el verso 1 en adelante. Y de momento, hermano, solamente vamos a estar leyendo, hermano, los primeros versículos. Vamos a, hermano, en reconocimiento al señorío de Cristo, ponerlo en pie y leer su palabra. Amén.
Hermano, fíjese si a su lado hay alguien que no tiene Biblia, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Juan capítulo 5, verso del 1 en adelante. Dice la Escritura de esta manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder entenderla, Señor, en esta hora. Nosotros creemos, Señor, en la suficiencia de tu palabra, Señor, y creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es poderosa y suficiente para darle vida a los que están muertos y fortalecer a los que están débiles. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra en esta mañana para cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo, Señor, oh Padre, háblanos, porque tu pueblo escucha, Señor. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta mañana, es escuchar, Señor, lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos y danos un corazón receptivo, Señor, a las verdades eternas que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Hermano, quiero hoy hablarles, predicarles, hermano, en Juan capítulo 5. Y vamos a estar cubriendo en esta mañana, hermano, los primeros 9 versículos de este pasaje de la Escritura. Hace ya, hermano, algunas semanas, cuando prediqué, hermano, el primer mensaje en el capítulo 4 de Juan, el primer mensaje en el capítulo 4, hermano, lo titulamos Jesucristo, el todo suficiente mediador. Y, hermano, la razón por la cual nosotros titulamos ese mensaje, hermano, de esa manera, fue porque cuando nosotros leemos los primeros versículos, hermano, del capítulo 4 de Juan, y vemos, hermano, que Jesucristo, cuando se encontró con la mujer samaritana, dice la Biblia, explícitamente dice que Jesucristo tuvo sed, y porque tuvo sed, le pidió agua a la mujer samaritana. Y hacíamos énfasis en el hecho, hermano, de que Jesucristo es el mediador todo suficiente que el hombre necesita, porque Jesucristo, hermano, es Dios, hermano, que se hizo hombre, y él mejor que nadie entiende cuál es la condición del hombre. Jesucristo sufrió como sufrimos nosotros. Jesucristo lloró como lloramos nosotros. Jesucristo enfrentó la muerte, hermano, como muchos de nosotros la vamos a enfrentar también. No hay experiencia humana, hermano, no hay experiencia por la cual usted y yo hayamos pasado, estemos pasando o pasaremos, que Jesucristo no haya experimentado. Y es por eso que en cualquier circunstancia de la vida nosotros podemos venir confiadamente, porque si hay alguien que entiende lo que verdaderamente necesitamos, si hay alguien que entiende cómo realmente nos estamos sintiendo, ese es Jesucristo. Y cuando venimos a su presencia, hermano, podemos encontrar consuelo. Y sobre esa base, hermano, fue que titulamos el mensaje en el capítulo 4, el primer mensaje que predicamos: Jesucristo, el mediador todo suficiente. Porque, hermano, solamente usted y yo necesitamos un mediador. Y ese mediador perfecto y suficiente es Jesucristo. ¿Verdad? Es por él que podemos entrar a la presencia de Dios. Y hoy, hermano, he titulado el mensaje en esta mañana, en el capítulo 5, Jesucristo, el todo suficiente, o el Salvador todo suficiente. Jesucristo, el Salvador todo suficiente. Y desde este pasaje, hermano, quiero responder a 2 preguntas. Hermano, si Jesucristo es el Salvador todo suficiente, la primera pregunta que quiero responder desde este pasaje es, en primer lugar, ¿por qué necesitamos un Salvador? Si
Si usted ha estado, hermano, lleva tiempo viniendo a la iglesia, o usted tiene amigos cristianos, usted seguro ha escuchado muchas veces a los cristianos decir, Jesucristo es el Salvador. Pero bueno, ¿por qué necesitamos un Salvador? Esa es la primera pregunta que vamos a responder de este pasaje. Y la segunda pregunta que quiero responderle, hermano, es ¿por qué Jesucristo es el todo suficiente Salvador? O el Salvador todo suficiente. Hermano, y quiero que leas conmigo desde el verso 1, vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Antes de ir, hermano, a las peculiaridades de este pasaje, quiero, hermano, hacer énfasis en algo. Tengamos en cuenta, hermano, a la hora de nosotros leer el pasaje capítulo 5 de Juan, tenemos que tener en cuenta, hermano, el género literario en que Juan se escribió el Evangelio. El Evangelio, hermano, el género literario del Evangelio es narrativa. Juan está narrando algo que pasó. Teniendo en cuenta esto, hermano, es útil, es conveniente aclarar que en el pasaje que hoy nos ocupa, hermano, el paralítico representa un paralítico. Era un paralítico. El estanque, hermano, la piscina de Betesda, ¿qué representa? Una piscina, no era otra cosa. O sea, en este pasaje no hay un significado escondido del que podemos ver a simple vista. El paralítico era un paralítico, los enfermos eran un enfermo y no representaban otra cosa más. ¿Verdad? Y sobre esa verdad, hermano, es que vamos a analizar este pasaje en la mañana de hoy. Fíjate, Juan dice, después de estas cosas, o sea, después que el Señor sanó al hijo del noble, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, hermano, significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y el verso 2, hermano, es un verso importante, porque no solamente, escúchame bien, no solamente el verso 2 está ubicando geográficamente dónde, hermano, ocurrió este milagro, sino que el verso 2 también, hermano, es clave para nosotros poder entender el conflicto que provocó, hermano, esta sanidad entre los judíos y Jesucristo. Y esto lo vamos a ver el próximo domingo. Pero el verso 2 es un verso muy importante, porque nos va a dar, hermano, la clave de por qué los judíos, hermano, estaban enojados con Jesús y querían matarlo. Y dice la Biblia, hermano, en el verso 3, en esto yacía, o sea, en Betesda, en el pórtico, allí en el estanque yacía una gran multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amados hermanos, lo primero, hermano, que quiero que veas en este pasaje, hermano, y el verso 3 responde a la pregunta, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y lo primero que quiero que veas en el pasaje es, hermano, la miseria que el pecado ha traído al mundo. La miseria que el pecado ha traído al mundo. Y dice el verso 3 que en este estanque había personas, hermanos, paralíticas, habían ciegos, habían cojos. Hermano, el verso 3 habla, hermano, una representación, hermano, es un espejo donde podemos mirar la miseria en la que el ser humano se encuentra sumido. El verso 3, hermano, es un espejo, hermano, donde podemos ver, hermano, nuestra propia realidad. Y lo primero que Juan nos hace, hermano, inspirado por Dios, es presentarnos con la miseria del pecado. Esta gente, hermano, estos hombres que estaban allí en Betesda, hermano, estaban desesperados, estaban sin esperanza. Llevaban ahí, hermano, esperando, hermano, que el movimiento de las aguas para que quizás alguien los pudiera llevar y ser sano. Pero ellos estaban ahí, hermano, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo, hermano, ellos estaban inhabilitados completamente. Ellos por sí mismos no podían hacer nada para poder mejorar su situación. Y esa es la misma situación, hermano, la misma
hermano, la misma realidad que nosotros hoy enfrentamos. La razón, hermano, por la cual nosotros sufrimos, la razón por la cual nosotros enfermamos, la razón por la cual nosotros morimos, hermano, es porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. La razón, hermano, por la cual nosotros, hermano, pasamos calamidades es porque vivimos, hermano, no solamente nosotros, hermano, individualmente, sino la creación completa está, hermano, afectada por la maldición del pecado. Es por eso, hermano, que sufrimos. Y es curioso, hermano, que muchas veces cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos el desastre que estamos viviendo, vemos la miseria en la que estamos sumidos, vemos, hermano, el mes que nosotros hemos hecho con nuestra propia vida, lo primero que hacemos, hermano, es responsabilizar a Dios por lo que estamos viviendo. Y usted escucha personas decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren los infantes? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los inocentes? Si Dios es justo y bueno, ¿por qué Dios permite estas masacres que vemos en las noticias? Cuando en realidad, hermano, el responsable de nuestro desastre, el responsable de nuestra miseria, el responsable de nuestra condición, hermano, degenerada, hermano, somos nosotros mismos. Porque nosotros, hermanos, nos hemos rebelado en contra de Dios y por nuestra rebelión el mundo está bajo maldición. Y esa maldición del pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la creación. Dice la Escritura, amados hermanos, que Dios creó al mundo. Y cuando Dios creó al mundo, aleluya, Dios lo hizo todo bueno. Dice la Biblia que era bueno en gran manera. Dice la Biblia, hermano, que Dios miró lo que hizo. Dice, y aquí que era bueno en gran manera. Pero el capítulo 3 de Génesis nos habla, hermano, contiene el relato más triste de toda la Biblia. Contiene el relato, hermano, de cuando Satanás, hermano, engañó a Eva y a Adán. Y ellos, hermanos, seducidos por el engaño del pecado, se rebelaron en contra de Dios voluntariamente, trayendo sobre ellos mismos y sobre sus descendientes la maldición por su propia rebelión. Es por eso, hermano, que nosotros hoy sufrimos como sufrimos. Porque Adán, hermano, es el representante federal de todos los hombres. Porque Adán, hermano, es nuestro padre. Dice la palabra de Dios, hermano, que por su rebelión, hermano, la culpa de su rebelión le fue imputada a sus descendientes. Y es por eso, hermano, que todos los hombres nacemos en pecado. Nacemos afectados desde que salimos, hermano, desde el vientre de nuestra madre, salimos afectados por el pecado. Porque heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa. Hermano, cuando Dios creó al hombre, lo creó, hermano, con la habilidad de poder relacionarse, hermano, de tener armonía, hermano, con él. Y también, hermano, en consecuencia de eso, el hombre podía tener armonía, hermano, con sus semejantes y aún con la creación. Pero Adán pecó, vino a darle un juicio por su pecado y todos nosotros heredamos, perdón, por su rebelión, una naturaleza pecaminosa. El salmista dijo, hermano, en pecado me concibió mi madre. Y cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre, David no estaba diciendo que la madre de él lo concibió en un momento de adulterio o fornicación, sino que David estaba haciendo referencia a su condición pecaminosa. Y aún, hermano, aún los niños nacen afectados por el pecado. Y es por esa, hermano, maldición del pecado, porque heredamos una naturaleza pecaminosa, que nosotros, hermano, estamos en una carrera, corremos, hermano, para alejarnos cada día más de Dios. Ya no queremos tener armonía con Dios, y menos queremos tener armonía entre nosotros mismos. Por eso que nos matamos unos a otros. Por eso, hermano, que nos odiamos unos a otros. Por eso, hermano, es que odiamos a Dios, porque tenemos una naturaleza como pecaminosa. Hermano, el pecado, hermano, es algo serio. Hermano, el pecado es algo serio, tan serio, hermano. Es que para poder resolver el problema del pecado,
Jesucristo se tuvo que hacer hombre. Tan serio, hermano. Yo escuchaba a un pastor decir, leía a un pastor que decía que la mayor evidencia, hermano, la mayor evidencia de la incredulidad del hombre es, hermano, su falta de preocupación por el pecado. Nosotros no pensamos en el pecado, nosotros no pensamos en las consecuencias que tiene el pecado. Y es por nuestro pecado que vivimos en la miseria que nosotros vivimos, espiritualmente hablando. Es por eso que necesitamos un Salvador. Es por eso, hermano, porque necesitamos un Salvador que nos libre, hermano, de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Necesitamos un Salvador que nos libre del poder del pecado que reina en nuestros cuerpos mortales. Necesitamos un Salvador que nos libre, amados hermanos, de la ira presente y venidera de Dios. Es por eso que nosotros proclamamos al mundo que Jesucristo es el Salvador. Porque necesitamos usted y yo, independientemente del estado en que nos encontremos, independientemente, hermano, de la etapa de nuestra vida en la que estemos, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los hombres, sean niños, sean adultos, sean ancianos, sean hombres, sean mujeres, sean ricos, sean pobres, sean listos, sean feos, todos necesitamos un Salvador, porque todos somos pecadores. Y es por eso, hermano, que nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros, la razón por la cual, hermano, la razón por la cual estos hombres estaban sufriendo, enfatizo en esto, es la misma razón por la que tú y yo sufrimos. Es la misma razón por la cual el mundo se hace pedazo alrededor nuestro. Amados hermanos, quiero que leas el verso 5 conmigo. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, aleluya, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjate, hermano, Jesús, hermano, va a Jerusalén. O sea, ya respondimos la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué el bebé que usted lleva, que usted carga en su brazo, aún ese bebé necesita un Salvador? Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué Jesucristo, hermano, es el Salvador que nosotros necesitamos? ¿Por qué el Salvador que nosotros necesitamos no es Mahoma, no es Buda? ¿Por qué el Salvador que nosotros necesitamos no es María? ¿Por qué el Salvador que nosotros necesitamos no es el Papa? ¿Por qué el Salvador que usted necesita no es el pastor? Y a esa pregunta, bueno, le vamos a dar respuesta en estos versos. Jesús va a Jerusalén, va a la fiesta, va al estanque de Bethesda y ve a una multitud de enfermos. Y ahí, hermano, en esa multitud de enfermos había un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo de una enfermedad. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesucristo ve a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre, hermano, no sabe quién es Jesús. El hombre no entiende lo que Jesús le está diciendo. Le dice, el Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre no entendía, hermano, quién era Jesús. Y dice, hermano, que Jesús lo vio. Y quiero hacer énfasis en algo, hermano. Cuando dice la escritura, hermano, en el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjate cómo dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba allí mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? La expresión, y Jesús lo supo que llevaba mucho tiempo así. Hermano, es evidencia del conocimiento, de la omnisciencia de Jesús. Es evidencia, hermano, de la divinidad de Jesús. Jesús no era un profeta más. Jesús no era, hermano, un maestro más. Jesús es Dios hecho hombre. Y cuando Él se hizo hombre, hermano, la humanidad de Jesús no afectó la divinidad de Jesús, ni la divinidad de Jesús afectó la humanidad de Jesús. Y esto lo vemos en el hecho, cuando decimos que la divinidad de Jesús no afectó su humanidad, hermano, lo vemos en el hecho que Jesús, siendo Dios, hermano, él experimentó hambre, Él experimentó dolor, Él lloró y Él sufrió en su humanidad. Y cuando decimos que la humanidad de Jesús, hermano, no afectó su divinidad, hermano, lo vemos en el hecho que aún Él siendo hombre, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él supo el tiempo que llevaba este hombre así, no porque la gente se lo dijo, sino porque Él en su omnisciencia lo sabía. Y usted se preguntará, bueno, hermano, ¿y de dónde usted saca eso? ¿De dónde usted saca eso? Y la razón por la cual te digo esto, hermano, te lo voy a demostrar en la Biblia. Vamos a ir, hermano, a Juan capítulo 2, verso 23 al 24. Juan capítulo 2, verso 23 al 24. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí lo ves, hermano? O sea, Jesucristo, hermano, hizo durante su ministerio público, hizo, hermano, en muchas ocasiones, hermano, hizo despliegue de sus atributos divinos. Nosotros creemos, el Dios que nosotros adoramos es, como lo hemos dicho muchas veces, 100% Dios y 100% hombre. Él no era un superhéroe, Él era Dios, Él es Dios hecho hombre. Y esto lo vemos en el pasaje que estamos estudiando, hermano. Juan capítulo 5 dice, cuando Él lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, lo supo porque Él es Dios. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y fíjate, hermano, el verso 8. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante, aleluya, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. La razón, hermano, por la cual nosotros necesitamos un Salvador es porque todos nosotros, siendo hijos de Adán, heredamos una naturaleza pecaminosa y estamos, hermano, bajo condenación. Y la razón por la cual Jesucristo es el Salvador que tú y yo necesitamos es porque solamente Jesucristo, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, solamente Jesucristo tiene el poder para revertir el efecto de la desobediencia de Adán. Solamente Jesucristo tiene el poder para revertir la maldición que yo heredé de mi padre Adán, perdón. Hermano, la razón por la cual la multitud estaba enferma, hermano, era paralítico y sufría, es porque ellos, al igual que nosotros, heredamos una naturaleza pecaminosa. Heredamos un mundo bajo maldición. Pero solamente Jesucristo, no Mahoma, no Buda, no María ni el Papa, solamente Jesucristo tiene el poder para revertir las consecuencias de la desobediencia de nuestro padre Adán. Solamente Él puede librarte del poder del pecado y de la muerte. Es por eso que nosotros proclamamos y anunciamos, solamente en Jesucristo el hombre tiene salvación. Solamente en Jesucristo los muertos podemos encontrar vida. Yo quiero que tú busques
Biblia, hermano, Romanos capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 5. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Y quiero, hermano, que tú prestes atención a este pasaje. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. 12. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, escucha bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjate, hermano, vamos a ver este pasaje porque es muy importante. Dice Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y está hablando específicamente de la desobediencia de Adán. Dice, y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte. La muerte es el resultado inmediato de la desobediencia del hombre a Dios. Dios le dijo a Adán, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comieres, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Y Adán y Eva, hermano, tomaron el fruto, desobedecieron a Dios e inmediatamente, hermano, inmediatamente murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual, hermano, no se hizo esperar. Porque cuando ellos que habían, hermano, habían sido creados, como ya hemos dicho, para tener armonía y comunión con Dios, cuando ellos pecaron y murieron espiritualmente, hermano, cuando ellos oyeron la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque esa es la reacción natural de los hombres que están muertos espiritualmente, huir de Dios. De la misma manera que decíamos esta mañana, hoy en la mañana en la escuela dominical, que la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es su obediencia a la palabra de Dios. La evidencia de que una persona está muerta en sus delitos y pecados es que su reacción natural es huir de la presencia de Dios. Y la muerte espiritual no se hizo esperar. Y junto con la muerte espiritual vinieron enfermedades, vino también la muerte física. Porque la muerte es, hermano, el resultado inmediato de nuestra desobediencia a Dios. Y fíjate, hermano, como dice el verso 14. No obstante, el verso 13, perdón, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando usted lee este pasaje, es fácil de llegar a la conclusión y decir, el problema es la ley. Porque dice que si no, a donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces lo que nos complicó la vida fue la ley. Y la ley, hermano, dice Pablo más adelante, que es el ayo, hermano, que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley que Dios dio, los 10 mandamientos, hermano, expone nuestro pecado. El hecho, hermano, de que, como dice Pablo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Hermano, el hecho de que no había, ¿sabe? Sin la ley no había culpa de pecado, no había condenación. Eso no quiere decir que no había condenación. No había pecado. La ley lo que expuso fue nuestra naturaleza pecaminosa. La ley expuso nuestra inhabilidad de obedecer a Dios. Es por eso que él dice, hermano, más adelante en el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés fue un periodo de tiempo que no había ley. Pero aún así, las consecuencias del pecado se hicieron ver en la humanidad y en el mundo. Reinó, ¿qué cosa? La muerte. Aún cuando no había ley. Verso 15. Perdón, hermano, el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron
a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Verso 15. Hermano, antes del verso 15 quiero enfatizar algo en el verso 14. La razón por la cual Pablo dice que reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de Adán. Pues está haciendo referencia ahí, hermano, a la imputación del pecado de Adán, al efecto del pecado original en la raza humana. Todos los hombres somos culpables de pecado, aunque no fuimos nosotros los que mordimos la fruta. Porque nacimos bajo el efecto del pecado original, ¿verdad? Y cuando hablamos del pecado original no estamos hablando, hermanos, del primer pecado, sino que estamos hablando del efecto del pecado de Adán sobre sus descendientes. Por eso es que Pablo dice que reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de Adán. Pero fíjate el verso 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, escucha bien, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, hermano, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, los que creen son constituidos, son justificados por la justicia de Cristo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. En Adán, la desobediencia de Adán trajo pecado y muerte, hermano, pero la obediencia de Cristo trajo vida a aquellos que estaban muertos. Es por eso que Jesucristo, hermano, es el único que tiene poder para revertir el efecto de la desobediencia de Adán, hermano. Esto es muy importante. Porque es, hermano, la razón por la cual Él puede hacerlo es porque Él, siendo Dios, siendo hombre, Él murió en la cruz y pagó el precio de nuestra rebelión. Es por eso que nosotros predicamos. Solo que Jesucristo es el único Salvador. La salvación es del Señor. Y la salvación, hermano, es un regalo que Dios nos da por gracia. Porque Jesucristo pagó el precio de tu pecado y mi pecado. Hermano, Jesucristo es el Salvador que nosotros necesitamos porque solamente Él tiene poder para revertir la maldición del pecado de Adán. En Adán, tú y yo fuimos maldecidos. En Adán, hermano, la desobediencia de Adán nos puso bajo la ira de Dios, pero por la obediencia de Cristo, nosotros, hermanos, hemos sido justificados y tenemos comunión con Dios. Y es por eso, hermano, por su obediencia. Y la segunda razón por la que Cristo es el Salvador que tú y yo necesitamos, es porque Jesucristo no solamente es poderoso, hermano, para revertir la maldición de Adán, sino que, hermano, que también Él es poderoso para mantener, hermano, asegurar nuestra salvación hasta que Él venga por nosotros. Dice la Biblia, hermano, que Jesucristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. El problema nuestro no es que, hermano, que simplemente somos pecadores y Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestra desobediencia. Pero vamos, hermano, todos los días nosotros pecamos. Es por eso que nosotros predicamos
hermano, y declaramos a la luz de la Biblia que Jesucristo no solamente vino a morir por ti, sino que Él vino a vivir por ti. Y por su obediencia perfecta al Padre, es que tú y yo somos declarados justos delante del Señor, delante de nuestro Padre. Y esto lo vemos. Y quiero terminar con este verso, en el capítulo Juan capítulo 5, verso 1. Juan capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hermano, Juan no dice cuál fiesta de los judíos era. Pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que todas las fiestas de los judíos tenían un propósito como religioso. Todos apuntaban, hermano, al nuevo pacto. Todos apuntaban a la necesidad de un Salvador y apuntaban a Cristo. Pero Cristo, hermano, siendo Dios, hermano, siendo Él mismo, hermano, el dador de la ley, siendo el Dios, Él en su humanidad se sometió a la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Él no necesitaba ir a la fiesta, porque la fiesta hablaba de Él. Él era el cumplimiento de la fiesta, hermano. Pero aún así Él se sometió y fue obediente, y su obediencia fue perfecta para que todos los que en Él creen, hermano, puedan ser justificados de su pecado. Amén. Dice la Biblia, Romanos, hermano, también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Salvador que usted necesita, porque Él es poderoso para revertir la maldición del pecado, el efecto de la desobediencia de Adán. Pero Jesucristo es el Salvador que usted y yo necesitamos, porque Él también es poderoso para asegurar nuestra salvación hasta que Cristo venga. Yo no puedo aportar nada a mi salvación, pero tampoco puedo, hermano, somos tan miserables, somos tan, hermanos, desgraciados. El pecado nos ha inhabilitado tanto que no es que simplemente no podemos aportar nada a nuestra salvación, sino que tampoco podemos hacer nada para garantizar, hermano, garantizar la permanencia de mi salvación, porque constantemente estamos pecando. Es por eso, hermano, que necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es la mayor necesidad, no solamente el inconverso, pero también es la mayor necesidad de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Él es nuestra mayor necesidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas verdades en esta mañana, hermano? Vamos, hermano, dejemos, hermano, vamos a ir a casa esta mañana con profunda gratitud en nuestro corazón por este evangelio y por este Salvador que el Padre ha provisto para nosotros. Porque Él puede librarnos del poder del pecado y de la muerte. Hermano, ¿está alguno de nosotros enfermo? ¿Está, hermano, alguno de nosotros sufriendo en esta mañana? Hermano, que la palabra de Dios conforte tu corazón. Jesús sabe cuál es tu verdadera situación. Él sabe, Él conoce, hermano, la condición en la que tú te encuentras. Y el mismo Jesucristo, el Jesús, hermano, que sanó a este hombre, es el mismo Jesús que nosotros adoramos. Él lo ha cambiado. El mismo Jesús que tuvo compasión de este hombre, es el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue teniendo compasión y misericordia de pecadores inútiles como somos nosotros. Amén. Es por eso que en su presencia podemos encontrar consuelo. Si usted está aquí en esta mañana y usted no tiene una relación con Dios, si usted está aquí en esta mañana y usted todavía está bajo la cabeza federal de Adán, Cristo no es el Señor y Salvador de su vida, como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo, reconcíliate con Dios. En Cristo hay perdón de pecado. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y necesitamos un Salvador todo suficiente que nos libre del poder del pecado, que redima nuestra alma, pero que también redima nuestro cuerpo. Porque un día Él mismo secará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Es por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el Salvador todo suficiente que tú y yo necesitamos en esta mañana. Amén.
Él es el Salvador todo suficiente que tú y yo necesitamos proclamar al pueblo de Padre. Ve cuando salgan aquí, hermano, salgamos de aquí hoy, hermano, con estas verdades impregnadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hablemos, abramos nuestra boca y proclamemos a dar que Cristo es el Cordero de Dios, el Salvador todo suficiente. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a terminar en oración, hermano. Hoy en la tarde, hermano, no tenemos servicio, porque ahí está el compañerismo de la iglesia, hermano, en Borges. Todos los hermanos que quieran estar en el compañerismo pueden ir. El otro anuncio que quiero hacer antes de terminar, hermano, y orar, es que mañana los líderes tenemos reunión a las 7 de la noche. Quiero animar a todos los líderes que vengan mañana a las 7 para tener nuestra reunión. Vamos a orar, hermano. Padre, nosotros proclamamos su grandeza en esta mañana. Señor, y confiamos en el poder suficiente de tu palabra para transformar vidas y cambiar, Señor, a pecadores. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Yo te ruego, Señor, que tú grabes esta verdad en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, y que tu Espíritu Santo no nos deje reposar, no nos deje dormir, Señor, confrontándonos con nuestro propio pecado. Señor, y trayéndonos más cerca de ti. Oh Padre Celestial, abre nuestra boca para proclamar en este pueblo que tú eres el Salvador, oh Jesús, todo suficiente. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Estamos despedidos en esta mañana.